Los guerreros llegaron al gran planeta oscuro, que en dicho se sentía un gran poder, que a muchos guerreros al entrar al planeta con solo respirar el aire morirán fácilmente y la presión de dicho era brutal. Vaya, el poder que siento en este planeta es descomunal, pero al final solo es la presentación de dichos demonios, que al final solo son una pérdida de tiempo. Cada vez que cruzamos unas puertas unos malditos guerreros, siento que en vez de acercarlos a la fortaleza los alejamos, diría Kakaroto serio al ver en todo el planeta. No te equivocas, en vez de hacer lo que dijiste, hacemos todo lo contrario, nos alejamos más, diría Goku, el cual tomó el puesto de Kakaroto en reparar los meridianos, ya que él lo hacía más rápida y sus reservas de ki eran más grandes que su compañero. Bien padre, ahora seré yo quien humille a estos demonios, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras sentía los dos ki de los dos demonios. Segura Akame, es mejor que se encargar yo al final para hacer más rápido esta batalla, no quiero que duren mucho, diría Rin sería. No te preocupes Rin, tiempo es el que más tenemos, no te olvides que podemos llevar esta batalla por miles de años si queremos, pero al final siempre vamos a terminar ganando. Yo y Ayame somos las mejores para destruir a estos demonios, ustedes deben hacerse cargo de los líderes más fuertes, les recuerdo que su poder es aún más grande que el de nosotras dos. Bueno Rin, tú provienes de una gran secta, tu poder puede llegar hasta superar a cualquiera al final, diría Akame sería. Bueno, pero si no pueden, estamos para ayudarles, al final ustedes dos no van a poder solas con todos los demonios, y su poder va en decadencia, al final el poder no es infinito, recuerda eso, diría Rin viendo a Akame y a Ayame. El poder al final solo es unos segundos después, se termina, y eso es lo aburrido de no ser un demonio, los cuales ellos sí pueden batallar grandes periodos a diferencia de nosotros que solo podemos unas horas porque el cuerpo resiente tanto poder, al final diría Ayame sería. Bien, dejen de charla ya y póngase serias en la batalla que están por liberar a Akame, no te confíes en nada, al final los demonios son fuertes y eso lo sabes, cada demonio tiene un poder descomunal que a veces sobrepasa el entendimiento tuyo o de cualquier guerrero, diría Kakaroto serio. Vamos, seguirán hablando que eso es aburrido, diría Zen, un demonio que salió de un velo oscuro con una pequeña sonrisa. Bien, dadme un aproximado de 2 horas, y terminó a los dos guerreros o menos, diría Akame, la cual a una gran velocidad cayó al planeta, que el impacto creó una fuerte onda de ki. Bien, te voy a terminar rápido, así que no te resistas, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Vaya, ¿a eso le llamas velocidad? No me hagas reír, diría Zen, el cual a una brutal velocidad se había movido con un fuerte golpe que destruyó todo a su paso. Akame solo se quedó pálida, la velocidad de ese demonio superó la reacción de sus ojos, que no fue capaz de ni verlo. Zen impactó un fuerte golpe a una descomunal velocidad que rompió todo a su paso por el golpe. Akame fue impactada por el fuerte golpe, que salió disparada hasta impactar fuertemente unas rocas, que creó una fuerte explosión. Maldición, este demonio es velocistas, por lo que veo, se desplaza a una velocidad sobrehumana o sobrenatural para los guerreros si no alcanzan un poder supremo, pero él lo hace sin tener un poder supremo, diría Akame en sus pensamientos al ver al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que fui demasiado rápido para una guerrera como tú, diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, ¿qué dices si eres más lento que nosotros? Diría Akame, pero ella sabía que no era así bueno para Ayame y ella era rápido. Jaja, ahora ni mentir pueden los guerreros, diría Zen con una pequeña sonrisa cuando ya se había movido a una gran velocidad a donde la guerrera. Maldición, jugar a los velocistas me saldrán mal, y si uso mucho tiempo el dominio del rayo quedará agotada, y aquí son dos demonios, tendré que ponerme a batallar, diría Akame, la cual sus ojos carmesí brillaron intensamente, haciendo por primera vez del poder ocular de ella un poder nuevo que logró despertar al fusionar rayo y poder oscuro de ella misma. Logró despertar el ojo infinito caos, un ojo poderoso al ver movimiento y ataques antes de tiempo, como muchas técnicas más y habilidades desconocidas. Zen salió impulsado unos cuantos metros por las ondas de ki que fueron liberadas al despertar del ojo de la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible que posee ese ojo? Ahora veremos qué tal se comportará, si seguirá viéndose o seguirá siendo la misma basura, diría Ten cuando se movió a una brutal velocidad a donde la guerrera. Sí, siendo igual, pero la logro ver un poco más mejor, diría Akame, la cual también se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Así que puede competirme, diría Zen, el cual se movía a una descomunal velocidad a donde la guerrera. Ambos al impactar sus puños crearon una distorsión de la realidad por la brutalidad de sus golpes, a la vez que una fuerte onda expansiva fue liberada al hacer ese brutal impacto de sus puños. Akame salió impulsada unos cuantos metros como su rival. Ambos se vieron fijamente y se movieron a una gran velocidad con unos fuertes golpes que donde pasaron crearon un caos por su brutal velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki caliente.
de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacen retumbar ese lugar de la batalla por la brutalidad de sus golpes. Cada impacto de sus puños eran brutales, que hacían retumbar ese lugar de la batalla por todo el cielo y tierra de ese gran planeta. Solo se veían a veloces destellos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades. Akame a una brutal velocidad rompió la defensa del guerrero y le impactó un brutal golpe a una alta velocidad. Zen sintió como su vida fue separada del cuerpo por el brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta. Que el brutal impacto creó una inmensa explosión que destruyó algunos metros a la redonda por la brutalidad del impacto. Ahora 1000 palmadas de la mente, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad a donde el guerrero. Pero cuando lanzó el fuerte golpe solo impactó la tierra, que el brutal impacto creó un fuerte cráter a la vez que se creó una fuerte explosión donde se veía a Akame confundida por la situación si antes había visto al guerrero en ese lugar. Vaya, por momentos tener una velocidad como la mi me saca de verdaderos apuros, diría Zen, el cual veía donde había impactado la guerrera. Maldición, no fue capaz de verlo cuando se movió, pero no importa, diría Akame, la cual se volvió a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe. Zen volvió a desaparecer a una velocidad descomunal de frente de la guerrera. Maldición, ahora ¿qué es lo que hace? Se mueve a una velocidad descomunal que no soy capaz de verlo. No, eso no es, mis ojos no ven los pasos de cada movimiento, diría Akame en sus pensamientos, pero por estar pensando recibido un fuerte golpe que la sacó disparado unos cuantos metros, mientras se detuvo, mientras cerró sus ojos concentrándose al máximo. ¿Y ahora qué es lo que hace? Se diría en sus pensamientos Zen al ver a la guerrera que estaba sin hacer ningún movimiento y tal parecía que tenía la defensa baja y se movió a una brutal velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Esa es su velocidad, no hay diferencia cuando ataque a cuando yo le ataco, pero aquí pasa algo más, diría Akame, cuando con los ojos cerrados esquivo el fuerte golpe que iba a donde ella y a una descomunal velocidad dejó ir un fuerte golpe a donde el guerrero. Zen no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión. Gota enigma del rayo, diría Akame, cuando dejó caer una gota a donde había caído el guerrero, mientras ella mantenía una pequeña sonrisa. No había usado ni un 20% en ese ataque, solo quería saber algo. Zen se volvió a mover del lugar al desconfiar de la guerrera y ese ataque que fue enviado. Y tenía mucha razón, la gota no más caer, se creó una fuerte explosión que destruyó muchos kilómetros a la redonda. Vaya, ya veo, así que eso era una teletransportación, más bien pasos demoníacos, dejando su sangre regada por el planeta, haciendo posible esta técnica. Vaya, eso es interesante, pero dicha sangre no es visible para los ojos normales, y aún para mis ojos es muy difícil verla al 100%, me tocará sentir sus movimientos con segundos de antelación, si no quiero que uno de sus golpes me llegue a dar, que podría pasarla fatal, al saber que los demonios siempre tienen trucos sucios en cada golpe o maldiciones que usan con tal de ganar batallas, y eso lo había visto en recuerdos de Vina que se los mostró. Vamos, deja de estar lanzado trucos sucios, juega a limpio, ¿no te parece? Diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Juegue limpio, me dice un demonio, no me hagas reír, pero ya es momento de aumentar un poco la dificultad a la batalla, ¿no te parece? Ya que está muy fácil a mis ojos, diría Akame, la cual se había movido a una velocidad descomunal a donde el guerrero. Como en qué momento se movió no fue capaz de ni verla, su velocidad me superó, se hizo la pregunta Zen cuando se dio la vuelta, fue impactado por un fuerte golpe que sintió como su cerebro fue sacado de su lugar habitual, sintió como si miles de planetas se la vinieran encima en segundos. Vaya, pensé que podrías verlo, ahora golpe centella del trueno, diría Akame cuando volvió a lanzar un fuerte golpe a una gran velocidad a donde el guerrero. Zen no volvió a ser capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado esta vez hasta impactar brutalmente con el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie viendo a la guerrera seriamente. Él sabía que ahora está bajo su juego. ¿Qué pasó? No me digas que ahora te supero en velocidad, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero que estaba en el cráter confundido por la situación, mientras se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera. Como dijiste, es momento de usar o aumentar la dificultad, está muy lenta la batalla, dame más diversión, diría Zen, el cual comenzó a aumentar su poder cada segundo. ¿Qué pasa? Todo estaba temblando hasta que de un fuerte estallido de su ki liberó el 60% de su gran poder, que fuertes rayos oscuros cayeron en toda la zona de combate y fuertes vientos oscuros también fueron liberados.
Vaya qué interesante que tengas un buen nivel del poder siendo un demonio de clase baja segundo tu rango y el planeta donde estás ubicado, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vaya, ni sabes bien los rangos de los demonios, y estás hablando, diría Zen, el cual se desplazó a una gran velocidad a donde la guerrera con un fuerte golpe. Maldición, no lo veo, diría Akame, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente una montaña, que el brutal impacto creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías ahora? Ya no estás con ese gran orgullo, diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera donde había caído y la explosión que se había generado. Vaya, al final yo pedí eso, diría Akame, la cual salió de la explosión con una pequeña sonrisa. Sus heridas, bueno, no había recibido ni una herida al usar el acorazado de diamante a los segundos de ser impactada soportando el impacto. ¿Te rindes y dejas que te corte la cabeza fácil o seguirás así?, diría Zen en burla al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, esto apenas inicia, ya lo has dicho, el inicio de una verdadera batalla, diría Akame cuando comenzó a aumentar su poder. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate que partían el suelo por la intensidad de los rayos y de un fuerte estallido de ki la guerrera había pasado al 10% de su máximo poder que hacía temblar ese lugar por su inmenso poder, y eso que aún no era el máximo poder. Imposible, su poder es descomunal. ¿Cómo es posible eso? Su poder no era así al inicio de la batalla, como de un segundo para otro lo cambió, diría Zen al ver a la guerrera. Jaja, pues la simple razón era mi poder base, por si no sabías, y ahora este es un 10% de mi verdadero poder, diría Akame con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad a donde su rival con un fuerte golpe. Imposible, bueno, son guerreros como los describió Arthur y al final no hay de qué sorprenderme, diría Zen, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, que ambos guerreros salieron impulsados unos cuantos metros por el brutal impacto. Padre, porque estos malditos demonios siempre uno se esconde como un cobarde, diría Ayame sería al ver al guerrero. No se esconden, es la técnica de sangre, el planeta entero es el demonio. El otro al entrar a dicho planeta estamos técnicamente en una prisión hasta no destruir el pilar de la técnica, no poder destruirlo, diría Kakaroto serio. Vaya, eso explica mucho el ambiente y por qué no siento el ki exterior de los guerreros, los tienen encerrados, diría Rin con una pequeña sonrisa. ¿Cuál es la risa? Estamos encerrados en este planeta, ¿cómo saldremos?, preguntó Ayame sería al ver a Rin. Me reí al saber que fuimos muy estúpidos en confiar y solo entrar en ese portal sin saber antes de dónde llegaríamos, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera, pero su semblante cambió a uno más serio mientras ahora veía a Kakaroto. Lo sé, diría Kakaroto cuando le dio el control a su otra versión. Él sabía que la situación sería más seria de lo que pensaba. El núcleo del planeta puede que sea el punto débil de la técnica de sangre de este demonio, diría Goku serio, mientras su ojo carmesí dejó de brillar mientras veía a las chicas con un semblante serio. Pero hay problemas por la mirada, diría Rin sería al ver al guerrero. Tienes que derrotar a cada demonio que, creo por así decirlo, copias de sí mismo con el mismo poder en el núcleo. Es una batalla infinita si bajas hasta ese lugar, diría Goku mientras veía a Rin. Con un solo ataque del báculo podrá ser suficiente, diría Rin al ver al guerrero. No, Rin, ya veo lo que se refiere él, si atacas al núcleo y lo destruyes, pero si el demonio sigue con vida nosotros tendremos el destino del planeta al no destruir la base principal. Creo que es muy confuso también, pero si destruimos el planeta también nosotros, diría Ayame sería. Bien, tendremos que ver cómo destruimos al demonio sin causar mucho daño, pero creo que podríamos soportar dicha explosión sin muchas complicaciones, diría Rin sería, ya que eso no sería problemas para ellos. Tienes razón, podemos, pero corremos el riesgo de ser atacados en grupo y que seamos eliminados, porque la explosión los dejará malheridos en la batalla, por lo cual ustedes más que nadie usará un poco de su ki para recuperarse en segundos. Es como tal una arma esto, diría Goku serio. Bien, deja buscar bien al demonio, señor Goku con el ojo místico. Tengo una visión del futuro, no al 100%, pero me ayuda mucho eso, diría Ayame con una pequeña sonrisa que fue borrada al escuchar al Saiyajin. No, Ayame, ya te advertí que dejes de jugar con el tiempo, que al final te llegará algo que nunca pensaste. Es una guerrera donde estarás sola, nadie te ayudará al final porque son los mismos guardianes del tiempo, nadie es capaz de hacerle frente a ellos, ni yo por el momento. Tal vez en unos cuantos siglos de puros entrenamientos pueda hacerle frente, pero aún lo dudo. Ellos son, por así decirlo, unos dioses para nosotros. El T es algo que no me quiero enfrentar por su gran poder en guerreros y en sus líderes, ni se digamos por el momento evito eso.
eso esto último se lo diría el guerrero a sí mismo porque esa información no la podría andar dando a cualquiera ya que solo Eternidad, los Eternos, el Guardián y seres de más altos rangos sabían de esos. Bien señor Goku, no seguiré usando para eso los ojos místicos, diría Ayame, la cual dejó de usarlos para ver fragmentos del futuro e intervenir. Por el momento solo preocúpense por tu hermana, yo me haré cargo de buscar el demonio, diría Goku serio. ¿No crees que sería mejor que Ayame use su poder místico? Lo sería de mucha ayuda, al final recuerda su poder es muy grande, diría Kakaroto serio. Sabes muy bien el pensamientos que tuve, no creo que seas tan idiota para no entender la situación donde no debemos intervenir en el telar del tiempo porque creamos ramas del tiempo, o sea más vida a lo largo de la existencia por un solo error, diría Goku serio. ¿Error llama a más vida?, preguntó Kakaroto serio. Sí Kakaroto, mira te explico, si una rama del tiempo se crea, el tribunal sagrado del tiempo entrará en acción para podar la línea o rama nueva que se creó y ahí se perderían miles de vidas por un solo error, tú y mío al seguir creando ramas del tiempo, y nosotros dos llevamos ante ellos para ser juzgados por nuestros crímenes, por así llamarlos, y con la suerte de no ser eliminado, diría Goku serio. Kakaroto, no creo que no lo entiendas, es una situación simple, si no mejor guarda silencio y solo observa, diría Eternidad serio. Bien, ustedes saben lo que hacen, yo no me interpondré en sus decisiones, diría Kakaroto serio, mientras siguió meditando arreglando los meridianos destruidos que tenían. Ya habían avanzado un 30%, Eternidad les ayudó un 5% ya que los necesitaba en una guerrera que ellos mismos van a liberar al destruir a los demonios. Les recuerdo que la dimensión tienes reinos, seres poderosos están detrás y a la ayuda en la conquista de los demonios, por eso se hacía una larga guerrera. Al final los demonios eran apoyados de afuera del reino 20, el más débil. Bien, dejemos a él que haga lo que vaya a hacer y centrarlos nosotras en ayudar mejor a tu hermana, diría Rin sería al ver a Yame. ¿No crees que actúas mucho? Se ve que lo amas mucho, al final estuvisteis mucho tiempo con él, en tus palabras se nota eso, a veces te pones nerviosa, pero debes saber algo, él es un guerrero frío y lo sabes muy bien que no busca algo con alguien, posiblemente sufrió en el pasado y ahora no quiere eso más que ser el más fuerte y detener a la amenaza más grande, y tú sabes cuál es la amenaza, el Saiyajin o más bien el rey del infinito, el guerrero que pondrá a temblar las dimensiones, diría Ayame mentalmente a la guerrera. Eso lo sé muy bien, al final esa leyenda la leí en los libros del mismo infinito, y quiénes serían que lo iban a detener al final, pero la vida puede dar sus vueltas a veces, pueda que esa leyenda que nace cada 100.000 siglos, si no mal recuerdo, no se lleve a cabo, diría Rin sería. ¿Por qué dices eso?, preguntó Ayame sería, al ella no tener dicha información y solo saber que el guerrero del infinito en el paso fue una máquina de matar y en el presente también lo sería. El guerrero por cual temes está en manos de una reina, más bien la reina de Avalon o rey como se hace llamar dicho, el guerrero pueda que deje el camino del forjamiento del infinito para pasar el tiempo con alguien y ese alguien ser ella, diría Rin sería. Vaya, al final pero es como buscar una aguja en un pajar, no, el Saiyajin está listo para ser la máquina que debe ser por más hermosa que llegue a ser el tiempo y la línea está escrita para cumplirse como él lo dijo, diría Ayame sería. Te equivocas, el tiempo para el guerrero del infinito es muy diferente, él forja su propio camino, nadie le dice qué hacer, al final el poder habla por sí solo, diría Rin sería. Bueno, esperemos sea así y todo lo que se habló sea más que una charla del pasado, porque batallar con dicho guerrero es lo que menos quiero, diría Ayame sería. Cabe recalcar que la charla fue mental, nadie más que solo ellas se pudieron escuchar, nadie más según ellas. Bien, esto se mantendrá así, su falsa esperanza, al final todo lo que está escrito en el libro del infinito o la vida se termina cumpliendo, Kratos ya lo dijo, todo está escrito, es por algo el final del juego, como él lo llamó, la guerrera que definirá el destino de esta galaxia dimensional será decidida en esa guerrera, que estamos a un 90% de perderla y un 10% de ganarla si Goku entrena con el espadachín que muchos temen aquí. Bueno, no es por mucho la técnica del mundo transparente, es interesante, la logré usar al 1% y me dejo el cuerpo destruido, pero el poder que se adquiere es descomunal, cualquiera le gustaría pero muy pocos pueden, diría Goku esta vez solo a él, ya que sabía que dicha cosa no se la podría decir a Kakaroto, ya que sabía cómo es de idiota y que no iba a entender lo que dijo, por eso evitó eso. En la batalla, los dos guerreros al salir impulsados se lograron detener en unas rocas mientras se veían uno al otro con una pequeña sonrisa mientras se volvían a mover a una gran velocidad con un brutal golpe. Akame esta vez impactó el fuerte golpe a su rival a una gran velocidad en toda la cara.
Zen lo recibió que salió impulsado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde él. Akame no se logró detener que el fuerte golpe lo dio a la tierra, que al hacerlo creó un gran cráter, donde había impactado mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando la veloz patada que iba a su cuello. Ahora garras tigre de la oscuridad, diría Zen cuando usó una habilidad de Arturia o mejor dicho la copia que ellos crearon. Akame se movió pero no fue lo suficiente rápido para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió impulsada hasta impactar brutalmente el suelo, que al hacerlo creó una fuerte explosión mientras dio unos pasos hacia atrás ya que el fuerte golpe le causó un daño en algunas partes de su cuerpo que las estaba sanando mientras veía a ese rival. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que unas simples garras de tigre te han ganado, vaya débil llegas a ser, diría Zen con una pequeña sonrisa que fue borrada al ver a la guerrera y el arma que desvainó. Ya es momento de que me está dejando de juegos, es momento de ponerme a jugar de verdad, ¿no lo crees? Diría Akame cuando su espada fue rodeada de puro rayo cuando se desplazó a una alta velocidad a donde el guerrero haciendo un corte lo más limpio posible pero fallando. Zen se logró mover unos centímetros antes del impacto mientras a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe. Akame a una gran velocidad lo esquivó y le cortó el brazo con el siguiente movimiento y al hacer una segunda postura, al hacer dicho movimiento no fue capaz de reaccionar que un fuerte golpe le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente al suelo, que a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella. ¿Qué pasa? No me digas que no eres nadie, diría Zen cuando todo empezó a temblar. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate y de un fuerte estallido de ki el guerrero liberó el 100% de su poder mientras veía a la guerrera. Vaya, ya no quieres seguir jugando, quiero batallar en serio, diría Akame con una pequeña sonrisa. ¿Qué dijiste? ¿Batallar y jugar? ¿En qué momento? Estuve jugando en ninguno, siempre estuve batallando en serio en ningún momento. Deja de estar jugando, diría Zen cuando se desplazó a una brutal velocidad que el espacio y tiempo temblaron por la velocidad del guerrero. Vaya, así que me tocará matarlo lo más rápido posible. La séptima postura será la que realizaré para terminarlo, pero por el momento sería imposible, debo destruirlo rápidamente con golpe en varios puntos, diría Akame cuando liberó el 15% de su poder a la vez que se lanzó a una gran velocidad con un brutal golpe. Imposible, se mueve a una gran velocidad, ¿cómo es posible esto si ni ha liberado poder? Diría Zen el cual veía a la guerrera que se movía a la misma velocidad que él. Él no sintió el aumento de poder de la guerrera al ir a una alta velocidad, eso fue casi imposible sentirlo bueno, pero él, su compañero, sintió eso y sintió un poco de temor al saber que la guerrera puede tener más poder. Ambos guerreros al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, de la cual veloces destellos se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada impacto de sus puños eran brutales, fuertes ondas expansivas, eran lo que más se veía. Los dos guerreros no se lograron ver en la batalla en ningún momento. Por cielo y tierra solo se veía a veloz destellos impactarse fuertes golpes. Akame estaba dando fuertes golpes en varios puntos, que había visto puntos débiles de su rival, ella los vio gracias al ojo que poseía la guerrera. Zen estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le estaban dando de lleno. Él no tenía una visión superdotada, que los golpes le daban de lleno, por más que quisiera esquivarlos o detenerlos se le hacía muy imposible. Bien, debo seguir así, no perder la cordura en ningún segundo, diría Akame cuando por pensar eso en un microsegundo fue impactada por una veloz patada en toda la cara. Y solo se vio a un veloz destello salir disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el impacto. Zen veía la explosión que se había generado desde las alturas, mientras una pequeña sonrisa se formó en su rostro al ver a que era aún más fuertes que su rival. Maldición, cualquier pensamiento al final me puede jugar en contra y ahora lo acabo de poner a prueba, debo concentrarme al máximo, pero ya lo he debilitado un 10%, cada golpe mío no era normal, lleva aquí del rayo que ahora mismo está recorriendo su red merinal, que en cualquier momento puedo hacerle un gran daño, esto último se lo diría a Akame en sus pensamientos. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir, diría Zen con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera mientras se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival, pero sintió un piquete en algunos músculos de su cuerpo, pero no le dio mucha importancia. Aún no se da cuenta, pero bueno, eso es un punto bueno para mí, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad a donde su rival también con un veloz golpe. Al impactar sus puños de nuevo, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros. Dicho planeta se construye
solo a los segundos, pueden generar kilómetros de destrucción y el planeta lo resultase solo. Al final el poder del demonio era grande a comparación de su compañero. Zen no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando una veloz patada que iba a donde él. Akame impactó unas rocas que había a su paso, que las destruyó por el brutal impacto, que solo sintió como algunos músculos fueron desgarrados al hacer tal impacto sin protección alguna, pero rápidamente reparó el daño que se ocasionó esquivando una veloz daga de la muerte que iba a su cuello. 1000 espectros caen en lamentos, diría Zen cuando 1000 espectros iban a unas grandes velocidades. Ahora 1000 lanzas del rayo tormenta caótica, diría Akame cuando las lanzas empezaron a caer a grandes velocidades. Cada lanza iba destruyendo a los espectros. Técnica de sangre de rodillas, diría Zen cuando sus ojos brillaron intensamente, activando la sangre que había dejado a la par de la guerrera. Ahora lanza 1000 Moon, pero Akame no terminó de decir la técnica al ser sometida a una fuerte gravedad que cayó de golpe en el suelo sin poder moverse. Sentía como sus músculos eran doblegados a un poder superior a ella y no sabía el por qué el poder del guerrero no era suficiente para lograrlo. Ella no tenía explicación alguna a lo que estaba pasando mientras veía al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no puedes hacer ningún movimiento. Vaya débil eres. Al final, no poder salir de una gravedad como esa es de basuras, diría Zen con una pequeña sonrisa. Pero la técnica de sangre, al estar a la par de Akame, le durmió los músculos principales del cuerpo, haciéndola caer sin poner resistencia. Ese era el fuerte de la técnica. Mientras no se destruya el guerrero o moverse de lugar, la guerrera no podrá hacer nada más que ver cómo va a ser masacrada. Ahora 1000 golpes en caos. Sufre por todo lo que me hiciste pasar, diría Zen, el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera con los fuertes golpes. Ahora lanzas tiranas furia caótica, diría Akame cuando las lanzas salieron de portales que iban destruyendo todo a su paso hasta lograr que una fuerte explosión expulsara a Akame unos cuantos metros, mientras a una gran velocidad lanzó un brutal patada a donde el guerrero. Zen se sorprendió por todo que no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña que la atravesó completamente por el brutal impacto, que no fue capaz de ni verlo. Solo sintió el fuerte golpe y como algunos huesos se destruyeron por el brutal impacto mientras se ponía de pie de nuevo, pero al ver ya tenía a la guerrera frente a él. Ahora 1000 palmadas relámpago, diría Akame cuando le dio 1000 golpes en tan solo segundos a unas altas velocidades. Zen sintió como su vida pasó por sus ojos al ver a los de Akame y la furia que se le veía a la guerrera. Akame ya se había dejado de ser esa chica y en sus ojos se veía la furia que tenía por ser sometida por una presión cuando ella nunca lo había sido tal como lo hizo. Maldición, no la logro ver. ¿Cómo es posible eso?, diría Zen, que no pudo terminar de hablar, que recibió un fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente del planeta, que creó una fuerte explosión mientras sentía que su cuerpo no respondía más, pero se logró poner de pie de nuevo al ver a la guerrera. Ahora activación de demonio, cae de rodillas, diría Akame cuando usó la técnica que había lanzado en los primeros golpes de la batalla. Zen no pudo oponerse, que cayó de rodillas sin poder hacer mucho mientras veía a la guerrera. Dime cuáles son tus últimas palabras, diría Akame al ver al guerrero con una pequeña sonrisa y querer acabar la batalla lo más rápido posible. Que mucha suerte en terminar con el siguiente, diría Zen con una pequeña sonrisa. Séptima postura. Dios del trueno en llamas, diría Akame cuando se movió a una brutal velocidad a la vez que un dragón. Se empezaba a ver que se movía a una gran velocidad hasta lograr el corte, pero no se dio cuenta de lo que dijo el guerrero segundos antes. Ahora activación de ritual fusión completa de almas, diría Zen cuando al último segundo se movió de cuerpo. El suyo fue el destruyo. Vaya, esto se terminó, diría Akame cuando liberó el aliento, que fue puros rayos, pero a la vez sintió un temor al saber que algo la estaba viendo. Ahora se pondrá interesante, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso un pilar de luz oscuro cayó en el lugar, que un poder descomunal se hacía sentir. El demonio, el pilar de la técnica del mundo, salió con una pequeña sonrisa. Akame sintió un sudor frío que recorre por su cuerpo, sin saber qué hacer por el poder bestial que se sentía del guerrero. Tú fuiste quien destruyó a mi compañero, dijo un guerrero que solo su poder era temible. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Quién es el demonio que salió? No olvides dejar tu like para la siguiente parte.